¿Podemos decir que la corrección del Bitcoin ha finalizado? ¿Y qué esperamos para el Ethereum? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos nuevamente en un nuevo video semanal. Bueno, tuvimos un impasse la semana pasada por la Semana Santa, pero aquí estamos, bueno, como siempre, ¿no? Actualizando un poco algunos activos que son siempre referenciales, que siempre son de interés general. Y particularmente en esta oportunidad vamos a ir con las criptomonedas, porque bueno, ya habíamos hecho algún video en su momento respecto a las expectativas que teníamos respecto de Bitcoin que en cierta forma se fueron dando, digamos, porque el mercado finalmente en ese momento, el año pasado, cuando hicimos el especial de Bitcoin, hablábamos de la proyección obviamente de la cripto a buscar máximos históricos, donde la zona de 110 mil dólares era un objetivo y efectivamente lo alcanzó, pero el mercado estuvo recortando desde entonces y obviamente la atención está puesta ahora a ver si estamos en presencia de bueno, de una corrección más grande, o si podemos considerar que simplemente es un impasse para que luego la tendencia pueda continuar. Así que vamos a estar trabajando justamente o viendo un poco lo que pueda pasar con esta criptomoneda. Y después el Ethereum, que allí sí debo decir que bueno, no estuvo muy acertado, al menos respecto al último video que hicimos justamente también a finales del pasado año, porque mi expectativa era mucho más optimista para con el Ethereum de lo que fueron realmente, porque el mercado colapsó, tuvo una caída bastante importante, perforando incluso los soportes más importantes que estaba mencionando, que veía, lo cual nos obliga a un reordenamiento, así que me pareció que era un buen momento para que podamos actualizar ambos análisis. Así que vamos a ir directamente a pantalla y comenzar justamente con el análisis de estos dos activos. Ustedes saben muy bien que son dos activos muy referenciales, ¿no? Si bien el Ethereum en el último tiempo ha perdido un poco de protagonismo, sabemos muy bien de que, bueno, en términos de capitalización, sigue siendo la segunda cripto más importante luego de Bitcoin, así que claramente la atención está puesta en lo que pueda suceder justamente hacia las próximas semanas, hacia los próximos meses. Vamos a arrancar con lo que es el gráfico histórico de Bitcoin, donde ustedes pueden visualizar esta es una línea de tendencia que yo ya les mostré en el video anterior, digamos, ¿no es cierto? Donde, bueno, ustedes pueden ver cómo el mercado la ha respetado. Es un gráfico mensual que, no, bueno, nos advierte, ¿no? Cómo la zona de 74.000, 54.000 dólares es una zona muy importante para esta criptomoneda, porque allí es donde el mercado descansa la zona que anteriormente fue resistencia, ¿no? O sea, ustedes pueden visualizar que cada vez que el mercado llegaba a ese rango entre 55.000 y 70.000 dólares, es allí donde el mercado finalmente, bueno, enfrentaba o encontraba una zona de techo, una zona de resistencia y no lograba superar. Finalmente logró superarla y actualmente el recorte de los últimos meses ha colocado de regreso a los precios en esa zona, pero con la diferencia que ahora lo enfrenta como zona de soporte, ¿no es cierto? Como siempre decimos en análisis técnico, que es obviamente ley, zona que fue en su momento resistencia, al ser superada se convierte en soporte y así ha trabajado el mercado. Así que en primera instancia no nos preocupa tanto el contexto de largo, creemos que la tendencia de fondo sigue siendo claramente alcista y la duda se presenta particularmente en si el mercado ya está en condiciones de retomar esa tendencia alcista o si todavía puede profundizar para buscar más de lleno ese rango de contención. Cuando vamos al gráfico semanal de Bitcoin, un poco este es mi escenario preferido, diría yo, ¿no? O sea, tuve que obviamente reordenarlo, porque hay algo que siempre me gusta mencionar y aclarar. En términos analíticos, siempre cuando ustedes saben que aquellos que me siguen saben de que Elliot es mi modelo de análisis de referencia, digamos, ¿sí? Elliot siempre propone que en realidad que todo ciclo de tendencia, en este caso ciclo tendencial alcista o de bull market, obviamente debe ser evidente el cambio de humor por parte de los participantes. Nadie puede desconocer que el mercado estaba muy temeroso claramente cuando tuvimos la caída entre el 2001 y el 2020, 2021, perdón, 2022, donde el Bitcoin fue de niveles de 69.000 dólares a niveles cercanos a los 15.000 dólares. Pero, indudablemente, esa psicología cambió, un mercado que ya superó máximos históricos, pero también es cierto de que en esos máximos registrados de 109.000, 110.000 dólares, no se consiguió el nivel de euforia habitual de un techo de mercado, digamos, ¿no es cierto? De un final de ciclo.
Ustedes recordarán lo que fue el final de ciclo justamente del 2021, ¿no? Todo el mundo hablaba de Bitcoin, todo el mundo hablaba del mundo cripto, digamos, ¿sí? Y a pesar de que el mercado pudo superar máximos históricos, no logró darse el mismo contexto, lo cual eso me hace pensar a mí que independientemente de que uno podría considerar que el ciclo desde los mínimos del 2022 tiene una estructura incluso hasta con posibilidades de estar completa, considero que todavía el mercado puede darnos extensiones adicionales y es allí donde centro un poco la atención o me inclino a considerar que todavía le queda recorrido el movimiento de subida, digamos. Ustedes pueden ver cómo el mercado, digamos, ha respetado, como le decía, la zona 74.500 fue la zona que trabajó como zona de contención a la caída que inició en los máximos históricos y el mercado está desde allí intentando reaccionar al alza para poder validar una renovación alcista. ¿Qué es lo que necesita particularmente el Bitcoin? Que lo venimos diciendo todas las semanas en Uyuba Market Shot, todos los lunes, recuerden que siempre hacemos un repaso de lo que podemos esperar para este activo en la semana. Y veníamos mencionando de que el mercado se ha mostrado muy firme en un contexto global muy complicado y la verdad que la reacción de estos últimos días ha sido bastante relevante, ¿no? Hoy estamos un movimiento de ruptura de la zona de 94.000, 96.000 dólares para poder considerar de que efectivamente la corrección ha terminado y que los precios están en condiciones de poder ir a atacar la zona de máximos históricos e incluso superarla con proyección inicial en la zona de 120.000, 125.000 y más adelante objetivos más ambiciosos en el rango de 140, 150.000 dólares. Concretamente considero de que el ciclo alcista del Bitcoin no ha finalizado. Soy bullish, creo que todavía tenemos potencial, creo que ese recorrido de suba proyectados que les mencioné recién es el que posiblemente nos genere a un pico de euforia y es donde debemos ser más cautelosos seguramente. Pero bueno, será tarea para más adelante. Por lo pronto lo que nosotros necesitamos es que el mercado valide, obviamente, el escenario de salida y que una vez que valide pueda comenzar el proceso de aceleración de la tendencia, justamente, bueno, mostrándonos efectivamente de que nuestra lectura analítica alcista es correcta. ¿Qué me preocuparía particularmente de Bitcoin? Bueno, que los precios no puedan superar esta zona de 94, 96, reviertan a la baja y obviamente perforen el rango que va entre los 74 y 69.000 dólares. Esto sí generaría una alerta importante, porque ahí sí ya la caída se va a tornar en la más fuerte de todo el ciclo de avance y nos puede estar habilitando debilidades que nos conduzcan al menos al rango de los 54, 48.000 dólares, lo cual claramente estaría en un escenario totalmente distinto al que estoy favoreciendo, digamos, ¿sí? Así que por lo pronto es importante ver el accionar de las próximas jornadas, de las próximas semanas. Si nuestra visión es correcta, deberíamos empezar a tener aún con proceso de aceleración. Vuelvo a repetir, no es un dato menor la firmeza con la cual actuó el activo en un contexto global bastante convulsionado, bastante volátil. Al día de hoy, a pesar de la recuperación que hemos tenido por estos días en el Wall Street, digamos, y que el mercado aún se encuentra un 10% por debajo de sus máximos, y sin embargo vemos que el Bitcoin ha perdido en ese periodo, digamos, desde febrero, que fue el techo de la bolsa americana, a la actualidad apenas un 3,5%, un 3%, lo cual, bueno, vuelvo a repetir, eso muestra de la fortaleza del activo en sí mismo, ¿no es cierto? Lo cual creo que en un escenario bullish para Estados Unidos, tranquilamente el Bitcoin debería consolidar el proceso de salida y ni que hablar bajo el escenario que estamos viendo también con un dólar debilitado. Creo que el Bitcoin se convierte claramente en un atractivo de resguardo de valor para muchos que indudablemente tratan de huir del dólar en este contexto bajista actualmente para la moneda estadounidense. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto al Ethereum? Bueno, el Ethereum tiene la particularidad que no pudo, y a diferencia de otras criptomonedas, el Ethereum, bueno, no pudo superar los máximos históricos, terminó revirtiendo. Lo que yo pensaba que simplemente era un recorte menor, terminó perforando niveles de soporte y acelerando el proceso de caída. Al punto, como ustedes pueden ver, en septiembre fue de Mergic, digamos, cuando fue que hizo el cambio Ethereum, digamos, por la nueva plataforma y demás. Y fíjense que el mercado estuvo muy cerca de alcanzar esos parámetros que están en el rango de los 1.300, 1.200 dólares, ¿no es cierto? Entonces, la realidad es que, bueno, esto ha generado un estado de cierta decepción
con respecto a la moneda, porque vuelvo a repetir, no ha logrado sensibilidad ni cuando el mercado subía y tampoco se ha comportado ni como cobertura cuando el mercado baja, digamos, cuando el mercado de acciones baja, ¿no es cierto? Lo cual eso genera un estado de preocupación. Por lo pronto, debo confesar que el escenario es, digamos, más complejo en términos técnicos, porque la estructura de subida que tiene el mercado de los mínimos del 2022 no luce clara en ese sentido. Ahora vamos a ver cuál es el escenario que estoy planteando como idea central, pero vuelvo a repetir, debo confesar que ya he perdido un poco de atractivo respecto del escenario, digamos, principal que traía y soy un poco más cauto, lo que no significa que sea bajista. Soy alcista, pero sabiendo de que todavía el mercado tiene mucho todavía por validar para que se pueda dar ese escenario alcista proyectado. Así que vamos a ver finalmente cómo se comporta. Ustedes pueden ver cómo el mercado se ha regresado, como le decía recién, a lo que fue el momento de septiembre del 2022, cuando fue de Merge, y fíjense que son máximos registrados también en el 2018. O sea, es una zona importante, la zona de soporte, también enfrenta el promedio móvil de 100 meses, lo cual, bueno, son todos datos relevantes que nos permiten pensar de que los mínimos que alcanzamos recientemente pudieron haber sido de importancia y que estemos en presencia de una recuperación mayor al menos. Ahora, la pregunta es, ¿esa recuperación cómo la encuadramos técnicamente? Bueno, el escenario que actualmente considero es básicamente que estemos dentro de una formación triangular. Quiero explicarles por qué, digamos. Porque básicamente toda la estructura que les comentaba recién de movimiento del mercado de los mínimos de 2022 es casi imposible cerrarla como un impulso, digamos. Tiene obviamente violación de reglas dentro de Elliot, lo cual hace que no podamos ver ese comportamiento de carácter impulsivo. Miren que lo he visto de un lado, del otro, he tratado de evaluar las distintas alternativas, pero realmente considero que el escenario queda como muy forzado. Entonces, eso nos plantea dos alternativas. O todo este movimiento es contratendencial y vamos a tener un Ethereum volviendo a instancia de $880, digamos, ¿sí? Como parte de una formación plana o algo similar, ¿sí? O bien estamos dentro del escenario técnico de triángulo, lo cual la caída actual descansaría en los mínimos alcanzados. Tendríamos un proceso de recuperación buscando nuevamente instancia de 3600, 3700 para volver a ceder de allí y poder cerrar toda la formación. Recién tras el desarrollo de esa formación, el mercado podría estar en condiciones de finalmente liberar un comportamiento de tendencia alcista mayor. Vuelvo a repetir, está como muy diferente a lo que planteé recién de Bitcoin, ¿no? Porque Bitcoin es como que rompe resistencia y libera en forma directa. Aquí pareciera ser que no tenemos liberación directa. Pero bueno, esto es mercado y vamos a ver, uno como siempre menciono, uno establece, digamos, escenarios que puedan ser de referencia, de guía, son hojas de ruta que después el mercado le irá validando o no. Por lo pronto, vamos a apuntar a la idea de que estos mínimos fueron relevantes y que el mercado tiene chances de comenzar un proceso de recuperación, aunque obviamente no es claro el proceso de salida con el cual se pueda dar y obviamente el escenario de triángulo pareciera ser claramente como el más armonioso en ese contexto. Eh, en cualquier caso, sabemos muy bien que cualquier debilidad que haga el Ethereum y perfore el rango de 1580, 1400, $1380, es decir, perfore los mínimos, va a liberar en forma directa un camino de regreso a los $880, que son los mínimos que alcanzamos justamente en el 2022. Así que claramente cualquier operación que se pueda tomar de posicionamiento allí, el stop loss es el mínimo que alcanzamos recientemente y es allí donde tiene que estar, obviamente, ser muy disciplinado, muy estricto de que esa zona no debería ser perforada por ningún motivo. Ahora bien, hablamos de Bitcoin, hablamos de Ethereum, pero la pregunta es, ¿qué podemos decir en la combinación, en el ratio de ambos? Porque ustedes saben que, bueno, que el Ethereum claramente ha perdido mucho terreno con respecto a Bitcoin. Cuando uno visualiza la gráfica es realmente interesante, porque nosotros podemos observar cómo el ciclo fue, desde, diría yo, del 2022 hasta la fecha, fue claramente pro Bitcoin, ¿no? O sea, el Bitcoin se ha comportado en términos relativos contra el Ethereum de manera mucho más firme. Estoy diciendo, no estoy diciendo, digamos, estoy diciendo una evidencia, digamos, no estoy diciendo, descubriendo nada, pero sí podemos advertir, digamos, que el nivel de apreciación
digamos, que está alcanzando el Bitcoin, es el máximo nivel de apreciación que se ha registrado en los últimos años, digamos, ¿verdad? Lo cual es un dato bastante relevante en ese sentido porque si lo miramos a esto como dos monedas de importancia y de referencia, al menos así lo han sido hasta el momento, sabemos que tienen, digamos, proyectos distintos, condiciones distintas, pero bueno, la verdad es que el Bitcoin se ha mostrado como mucho más firme luego de haber sufrido un periodo de depreciación, se quiere, frente al euro, frente al Ethereum de manera muy importante. Bueno, vuelve a esos rangos de apreciación. Y la pregunta es, bueno, ¿es razonable que cuando se compiten digamos, activos de tanta relevancia, es razonable que en algún momento pueda haber alguna chique, digamos, en términos de ratio, digamos, en términos relativos? Esto significa que si el Bitcoin va a subir y el Ethereum va a subir, en términos relativos, el Ethereum podría subir mucho más que el Bitcoin y entonces indudablemente podría ser una oportunidad. Así que eso quería comentarlo. Sí tengo que decirles que más allá de la zona de máximo, si yo replico el movimiento de apreciación que tuvimos entre el 2018 y el 2019, a partir de los pisos del 2022, bueno, todavía te da un margen de donde el Bitcoin puede ser firme, puede ser más fuerte. La pregunta es si esto se va a capaz que diluir hacia adelante. Bueno, tenemos poca historia con respecto a las criptomonedas en general, digamos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, si lo tomamos como idea central de que, bueno, son dos activos importantes, ¿no es cierto? Donde los flujos se compiten de alguna forma, porque uno podría decir, bueno, si veo que el Bitcoin está muy caro y el Ethereum está muy barato, seguramente puedo hacer algún pase allí, pensando, digamos, en resignar algo del Bitcoin para ir a Ethereum. Y bueno, y esa competencia habitual de cualquier activo financiero puede aparecer. Y más en un contexto donde claramente el Bitcoin se lo ve como en un rango de apreciación realmente importante. ¿Será así? Bueno, veremos, monitoreemos. Vamos a monitorear obviamente ese ratio. Por lo pronto, debo ser muy franco con ustedes. Lo que digo es, el escenario de Bitcoin se ve como mucho más armonioso en términos de tendencia. El escenario de Ethereum no. Es cierto que Ethereum ha bajado mucho más que Bitcoin, lo cual le da margen de reacción mucho más importante. Pero bueno, dependerá mucho del perfil de inversor que sea cada uno de ustedes, qué opción toma, ¿no? O sea, aquellos que eventualmente se consideran más conservadores, tengo entendido, o sea, tengo, digamos, obviamente claro de que el Bitcoin pasa a ser la cripto más referencial y por ahí el Ethereum por ahí dejarlo más de lado, independientemente del potencial de recuperación que pueda tener en términos relativos, digamos, ¿sí? Y si eventualmente aquellos que son un poco más arriesgados en términos de perfil, bueno, hacer un mix de ambas criptomonedas puede ser interesante, principalmente si se confirma el escenario alcista, que es donde entendemos, donde las chances de que el Ethereum le empiece a ganar el Bitcoin pueden ser mucho más importantes que si el mercado revierte o mantiene un escenario de volatilidad con riesgo de bajas importantes, porque claramente el Bitcoin se ha mostrado mucho más firme en todo este contexto, ¿verdad? Así que bueno, gente, ese es un poco lo que quería compartir con ustedes en este nuevo video. Como siempre, invitarlos a que se sumen al canal. De a poquito seguimos creciendo. Ustedes me pueden ayudar muchísimo si obviamente si comparten los videos, si obviamente si le dan un like, digamos, ¿sí? Si agregan comentarios, porque bueno, todo eso nos ayuda a posicionarnos claramente en YouTube y de a poquito, bueno, que la comunidad vaya creciendo cada vez más. Así que agradecidos a todos por eso, les mando un fuerte abrazo, que tengan un buen fin de semana y bueno, estamos viendo seguramente en los próximos días con un nuevo video de análisis. Que anden muy bien, chao, chao.